Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salofano Torre y esto es P5 for You, P5.js para ti. Estamos con un curso de P5.js y ya hemos visto cómo realizar unas orbitaciones en 2D. Claro, lógicamente solamente nos queda hacerlo en 3D. Pero antes de hacer orbitaciones en 3D vamos a explicar un poquito cuáles son los conceptos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Vayamos para acá y ya estamos en el editor de P5.js, donde vamos a realizar un pequeño experimento para que veamos la diferencia entre uno y otro. Decíamos que normalmente cuando yo establezco, voy a, no sé si modificar, creo que no lo voy a necesitar, modificarlo, lo que sí voy a hacer es crear lo que es el fondo, que sea en este caso blanco, 255, y lo que es un tipo de letra, un stock, que es para definir la línea del contorno, que va a ser de color negro, cero. Bien, vamos allá. Para empezar, cuando yo estoy utilizando dos dimensiones, yo creo un canvas, ¿vale? Un lienzo de dos dimensiones, que es con el lado, al final sí voy a utilizarlo, ¿vale? Es que si no me siento extraño. LED L igual a 400, y así me va a resultar mucho más sencillo, dándole aquí en el canvas L, L, ¿vale? Ahora vais a ver que directamente estoy en dos dimensiones y dos dimensiones significa trabajar en un plano. De hecho, cuando yo digo aquí, por ejemplo, circle o círculo, y le digo, por ejemplo, vamos a ponerlo en la posición 0 y 0, 0,0, y le voy a dar una dimensión de, por ejemplo, de 100, vais a ver que directamente me lo pone en la parte superior izquierda. Creo que le voy a cambiar porque, claro, ¿veis por qué yo utilizo negro? Porque es que no se ve luego las cosas, ¿vale? Así que lo voy a cambiar esto, le voy a poner negro de fondo y 255. También le voy a decir que no quiero el relleno, no fill. No fill. Ahí está. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Fijaros que la posición 0, 0 es el eje, y es un eje además muy interesante, porque si yo aquí, por ejemplo, le dijera que quiero llevármelo para que lo veáis, por ejemplo, debería de poner aquí una X, ¿vale? Es que no puede ser, no puede ser, no puede ser. LED X igual 0 y LED Y de la posición Y, que es la vertical, igual 0. Vale, y aquí es que si no me siento un poco extraño. ¿Veis por qué lo hago de esta manera? X, Y. Y me lo va a situar justamente ahí. Si yo le dijera, por ejemplo, que la X la incrementase con el más, vais a ver que se me va desplazando por la X hacia ese lado de ahí. Incluso si le dijera Y más, vais a ver que se desplaza hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien, eso es algo que ya tenemos más o menos habituado. Ahora, con permiso, porque estamos con la alergia. ¡Ay, Dios! Donde hay confianza da asco. Vamos allá. Resulta que yo ahora no voy a utilizar dos dimensiones, sino que con lo mismo voy a crear la tercera dimensión. Para crear la tercera dimensión tengo que poner en mayúsculas WebGL, que es la, digamos, la orbitación, digamos, un lienzo en tres dimensiones, pero sigue estando en tres dimensiones. En dos dimensiones, quiero decir. Aunque yo mueva, esto no se mueve. Cuando yo trabajo en dos dimensiones, puedo optar por tomar yo el control
en vez de que lo tome él, tomarlo yo. Yo podría hacer desde aquí un rotate X y decirle que lo quiero rotar a cada vez, yo que sé, 15 grados. Y me lo deja en 15 grados, lo acaba de rotar 15 grados. Pero yo no quiero rotar 15 grados, yo quiero a lo mejor decirle que quiero una variable que sea let a, que vaya almacenando eso, porque es una gran variable global, decirle primero 0 grados y aquí decirle que rote a, con lo cual tampoco hace nada. Pero si yo aquí, después de dibujarlo, dijera que me incremente la a, veréis cómo va girando. Obviamente, fijaros cómo gira, ¿vale? Me va a girar casi en 4 partes. ¿Por qué? Porque siempre que utilizo grados, a mí me gusta decirle que son grados. Así que le digo angle mod y le digo degrees. Y me va a girar en cuanto a grados, ¿vale? Pero si yo quiero no hacer esto, sino yo lo que quiero hacer, voy a tapar esto para que quede claro. Y le voy a poner un código asterisco 1 para luego saber exactamente. También puedo hacer esto, ¿vale? Asterisco 1, que es una variación, y aquí también ponerle esto. Venirme aquí y ponerle asterisco 1 para indicarle que eso tiene una conexión, ¿vale? Entonces decíamos que teníamos esta parte de aquí, ¿vale? Decíamos que si yo quiero hacer que sea yo el que domine lo que es el giro de este elemento, yo puedo optar por la función orbit, es decir, orbitar el objeto control, a secas. Y de esa manera yo puedo hacer que moviendo el dedo puedo agrandarlo, empequeñecerlo, ponerlo muy pequeñito, desplazarlo con 2 deditos hacia un lado, hacia otro, etcétera, ¿vale? Entonces me va a cambiar justamente, es mucho más fácil para ver exactamente cada uno de los elementos que yo tengo. Pero estáis viendo que es un plano, y un plano, ahí sería el XY, siendo la Z la profundidad. En Blender lo utilizábamos así. Vale, pues una vez que tenemos esto, tenemos que tener en cuenta que si yo paro, ejecuto, me va a dar justamente eso. Si yo por cualquier razón dijera que quiero incrementar la X, ¿vale? Sería X más, vamos a ver qué es lo que nos haría. Seguiría para la derecha. Sigue siendo el eje de la derecha. Si yo le dijera, por ejemplo, Y más, seguiría yendo hacia abajo. Es decir, lo único que me va a cambiar es que tengo los ángulos, tengo el centro justamente de todo el eje 0, 0, lo tengo en el centro de mi imagen, en L medios y medios. De hecho, aunque yo ponga eso, si yo le dijera L medios y medios, automáticamente me lo pondría, yo creo que me lo pondría ahí. Vamos para allá, pero si estamos ahí, vamos a ver, lo que vamos a ver ahora es cómo hacer para desplazarlo, porque esto en realidad me lo pone en el centro porque hay cuatro ejes, dos ejes, pero hay negativos y positivos. Si yo le doy a menos X menos, irá hacia arriba, a la izquierda, perdón. Y si yo le pongo Y menos, irá hacia arriba. Vale, así que ya tenemos esto tan simpático puesto ahí. Pero eso es con un círculo, ¿vale? Yo no quiero eso. Yo en 3 dimensiones no es un círculo, en 3 dimensiones es una esfera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo ahora quiero poner otro círculo justamente a la mitad de este, es decir, un círculo que estuviera a 50, ¿vale? Y lo quiero poner justamente ahí, si yo le digo control C,
lo sitúo aquí, control V, y le dijera 50, de 50, vais a ver que sí me lo pone ahí. No hay ningún problema. El problema viene cuando yo utilizo esferas. Porque la función, vamos a dejar eso ahí, porque la función de, vamos a bajarlo para poder trabajar bien, la función de esfera, sphere, solamente permite realizar el diámetro. Que aquí vamos a poner el diámetro. Vamos a darle a Enter, let diámetro igual a 100, creo que le había dicho, y vamos a decirle que let diámetro 2 es igual a la mitad que le habíamos dicho, el primero, a d partido de 2. Estoy viendo que Sphere me va a permitir solamente trabajar, vemos el circulito que está justamente ahí en medio. Si yo entro, incluso hasta lo puedo ver un poco mejor, ese circulito que tenemos ahí. Creo que voy a utilizar un lienzo un poco más grande. Vamos a poner de 500. ¿Vale? Veis que está justamente ahí. Si yo agrando, se me va, lo veo ahí dispuesto, ese circulito, ¿vale? Pero la esfera, cuando yo le diga el segundo, la segunda esfera, sphere, a ver, sphere de 2 con el segundo diámetro, me lo va a poner justamente ahí. El problema es si yo quiero, por ejemplo, aquí sumar, por ejemplo, 50, que me lo ponga directamente al otro lado, ¿no? Y que me ponga uno de, o le pongo, yo creo que, sí, 50 sería. Sería que aquí lo ponga en el diámetro partido de 2, que sería radio, que comience en el radio. Y si yo tapo esto y tapo el otro, es decir, lo parcheo, lo voy a ver mejor, que me lo dispone justamente ahí, ¿vale? El problema es ahora, porque yo he movido la X, ¿vale? Si yo parcheo este y parcheo este, es decir, lo convierto en comentario, y este otro lo habilito y lo habilito, veo que lo único que puedo hacer es controlar lo que es el diámetro, pero no la X y la Y. La X y la Y siempre va a ser 0, ¿vale? Porque en realidad me coloca lo que es el objeto en el punto 0, 0 de mi eje. Así que en vez de mover el objeto en 3D, en P5GS, tenemos que mover el eje de cada uno de los objetos. ¿Cómo movemos el eje? Pues es muy sencillo, con Translate, pero hay un problema. Si yo pongo Translate, y ahora le digo que le voy a empujar el eje de la X de partido de 2. El eje de la Y va a estar en Y. Y veis que me ha movido todo. Me movió todo, claro, porque no podía haber tenido esto aquí. A ver, control X. ¿Qué has hecho? Control X. Y lo coloco justamente aquí, en el control I. Ahora estáis viendo que sí, en teoría debería de hacérmelo, pero no me lo hace. No me lo hace porque t es igual a 100. Me lo está colocando por dentro. Y ese es un pequeño fallo. ¿Por qué? Porque en realidad y todo eso lo que estamos utilizando aquí es
ni más ni menos que el diámetro, no el radio. Y ese es el error. Tendría que haberlo movido no el diámetro. En Circle utilizamos el diámetro. Aquí también utilizamos el diámetro, pero se hace de forma diferente. Vamos a ver, si yo aquí pongo esto en D y esto lo desplazo de medios, si lo desplazo D, ahora sí que me lo va a permitir. Desplazarlo es algo un poco complicado. Ahora sí que veo que me lo ha desplazado en cierto modo, ¿no? Aunque no está exactamente igual, porque eso debería de estar pegando ahí, pero bueno, lo vamos a dejar así, ¿vale? Bien, lógicamente yo puedo utilizar esto, pero teniendo en cuenta que a partir de ahora, ¿vale?, todos los ejes empezarán desde ese punto de ahí. Así que no me interesa eso, me interesa, por ejemplo, el siguiente que quisiera, a lo mejor lo quiero al otro lado. Pero fíjate que si yo hago aquí, por ejemplo, un círculo, y le digo que quiero que lo ponga en X, bueno, aquí no me va a valer, le pongo un sphere de 20, por ejemplo, vas a ver que me lo hace justamente en el último punto donde estaba, ¿vale? No me lo hace en el centro, me lo hace de la última vez que yo he movido, en el último punto que he desplazado el eje. Para evitar eso tenemos que copiar todas las, cada vez que movamos o hagamos un objeto, hay que hacer una copia de todo. Es decir, con el push es por donde patch, ¿vale? Y el pop, para volver a restablecerlo. ¿Qué hacemos con el push y qué hacemos con el pop? El push es para realizar una copia de todas las variables de entorno, es decir, el eje, dónde está el inicio del eje, etcétera, en ese punto. El pop es por si yo muevo, que vuelva a restablecerlo. Si aquí el push me decía que la X estaba en 0, graba el valor de la X en 0. Aquí puedo moverlo donde yo quiera. Pero cuando hace el pop, vuelve a restablecer todo como estaba antes. Si antes de entrar en el push, esto estuviera, por ejemplo, en 5, la X estuviera en 5, él graba la X igual a 5. Aquí muevo donde me dé la gana y aquí vuelve a restablecerlo. De esa manera siempre tengo el punto ubicado, el punto 0, 0, y es mucho más fácil trabajar, ¿vale? Muy bien, ya tenemos esto un poco orientado, un poco sabido, etcétera, y estamos viendo justamente, hemos visto todos los movimientos que son necesarios para poder desplazarlo, ¿vale? Para poder hacerlo. Así que lo único que nos queda es, vamos en el siguiente capítulo, vamos a ver cómo hacer una orbitación en 3D, teniendo en cuenta todos estos elementos. ¿De acuerdo? Así que nos vemos.